Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén todos muy bien, con la mejor energía para sumergirnos en un tema que de verdad nos va a dejar con la boca abierta. Porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo de las redes sociales, un rumor que ha tomado muchísima fuerza y que, créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. ¿Listos para la intriga? Prepárense porque hoy vamos a hablar de la mamá de Can Yaman, Güldem, y una invitación que ha dado muchísimo de qué hablar. Ha invitado a Demet Özdemir a su casa. Sí, han escuchado bien. La madre del guapísimo Can Yaman, que ya de por sí es un personaje que levanta pasiones y genera debates, ha extendido una invitación personal a la deslumbrante Demet Özdemir. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué trama Güldem? ¿Qué hay detrás de esta inesperada cordialidad? ¿Estamos ante una reconciliación a nivel familiar? ¿O quizás una estrategia mucho más elaborada? Antes de lanzarnos de lleno en este fascinante misterio, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y, por supuesto, todos esos chismes jugosos que tanto nos encantan. Aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Créanme, les va a encantar lo que tenemos preparado. Ahora sí, volvamos a lo que nos ocupa, la madre de Can Yaman, Güldem, y su misteriosa invitación a Demet Özdemir. Para quienes no estén tan al día, recordemos un poquito el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir para muchos fueron la pareja ideal, la que conquistó corazones no solo en Turquía, sino en medio mundo gracias a la exitosísima serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable y esa chispa saltó, o al menos eso creíamos todos, a la vida real. Durante un tiempo los rumores de una relación amorosa entre ellos fueron una constante, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, sus seguidores vivieron intensamente cada uno de sus gestos, cada una de sus apariciones públicas. Parecía que el amor estaba en el aire y nosotros, como buenos observadores, estábamos ahí, disfrutando del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas tomaron un giro inesperado. Los rumores de una separación comenzaron a circular, y con el tiempo, se hicieron más fuertes y persistentes. Vimos a Can enfocado en sus proyectos internacionales en Italia, y a Demet consolidando su carrera en solitario, también con grandes éxitos. La conexión entre ellos, al menos públicamente, se fue diluyendo. Y aquí es donde entra la figura de Güldem, la madre de Can. Güldem Yaman es una mujer que, aunque no está en el ojo del huracán mediático de forma constante, siempre ha sido vista como una figura importante en la vida de su hijo. Las madres, sabemos, tienen una influencia muy particular, y cuando se trata de figuras públicas como Can Yaman, esa influencia se magnifica. Siempre se la ha descrito como una mujer fuerte, protectora y muy unida a su hijo. Por eso, cuando se conoció la noticia de que Güldem había invitado a Demet a su casa, las alarmas saltaron de inmediato. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el motivo real de esta invitación? Las especulaciones han sido miles. Una de las teorías más optimistas, y que sin duda ha encantado a muchos fans de la pareja Yaman Özdemir, es que Güldem podría estar intentando una reconciliación. Quizás, viendo que tanto Can como Demet están solteros y enfocados en sus carreras, la madre cree que todavía hay una posibilidad para ellos como pareja. Podría ser una forma de tender puentes, de crear un espacio para que se vuelvan a conectar, quizás de una manera más madura y desde otra perspectiva. Imaginen por un momento, una cena familiar, un té, una conversación tranquila. ¿Podría ser este el inicio de una nueva etapa para Can y Demet? Otra posibilidad, quizás un poco más pragmática, es que Güldem esté invitando a Demet por una cuestión de respeto y aprecio. A pesar de su separación, ambos actores mantuvieron una relación cordial y profesional durante un tiempo. Demet, además, fue un personaje clave en el éxito inicial de Can en el mercado internacional, especialmente con Erkenci. Es posible que Güldem, reconociendo el valor y el talento de Demet, y quizás el impacto positivo que tuvo en la vida y carrera de su hijo, quiera mantener un vínculo de respeto mutuo. No olvidemos que a veces las relaciones terminan, pero el aprecio y el cariño por las personas valiosas pueden perdurar. Pero como siempre en este tipo de historias, hay que estar atentos a las posibles segundas y hasta terceras intenciones.
¿Podría Guldem tener un objetivo más allá de la reconciliación o el aprecio? Pensemos en la imagen pública de Can Yaman. Él es un fenómeno mediático, un ídolo para millones, pero también ha estado envuelto en polémicas y rumores sobre su vida personal. Quizás Guldem, como madre preocupada, ve en Demet una influencia positiva para su hijo. Tal vez cree que una relación con Demet, o al menos una buena relación, podría ayudar a Can a mantener los pies en la tierra, a enfocarse en su carrera de una manera más saludable. Podría ser una especie de mentoría o consejo maternal, utilizando a Demet como un punto de referencia positivo. Otra arista de esta intriga tiene que ver con los negocios y las oportunidades. El mundo del espectáculo turco y en general está muy interconectado. Si Can y Demet, o al menos sus familias, mantienen una buena relación, podrían abrir puertas a futuras colaboraciones. Imaginen proyectos conjuntos, campañas publicitarias. El poder de dos figuras tan populares unidas de alguna manera podría ser muy beneficioso para ambos. ¿Estará Guldem pensando a largo plazo en las sinergias que podrían generar sus hijos, o al menos la influencia que Demet podría tener en la carrera de Can? Es importante recordar que Guldem, al ser la madre de Can, también es una figura pública, aunque sea de forma indirecta. Sus acciones, sus invitaciones, generan repercusión. Invitar a Demet Özdemir no es algo que pase desapercibido. Es una jugada que sin duda ha sido calculada. Y aquí es donde entra nuestra tarea de detectives, intentar descifrar la estrategia detrás de esta invitación. Podríamos estar ante una situación donde Guldem, a través de esta invitación, está buscando información. Quizás quiere entender mejor a Demet, conocer sus intenciones, sus planes. Si Demet está interesada en volver a tener algo con Can, o si simplemente quiere mantener una amistad, Guldem podría ser la mediadora, la que evalúe la situación y le dé su opinión a Can. Las madres a veces son las mejores consejeras y las primeras en detectar si una persona es adecuada o no para sus hijos. Y no podemos descartar la posibilidad de que esta invitación sea puramente social, pero con un toque de estrategia de relaciones públicas. En un mundo donde la imagen lo es todo, mantener una buena relación con exparejas exitosas puede ser muy beneficioso. Demet Özdemir es una estrella por derecho propio, y cualquier evento que la involucre con la familia de Can Yaman genera atención. Podría ser una forma de mantener a Can y Demet en el radar público de una manera positiva, generando expectativas y manteniendo vivo el interés de los fans. Ahora, ¿cómo ha reaccionado Demet? Hasta ahora, la información que tenemos es limitada. Se sabe que la invitación existió y que Demet aparentemente la aceptó. Su discreción es bien conocida, por lo que no esperamos grandes declaraciones públicas. Sin embargo, su decisión de asistir, si lo hace, ya dice mucho. Demet es una profesional, una mujer inteligente que sabe lo que le conviene. Si va a la casa de la madre de Can, es porque ve un beneficio o porque, al menos, no percibe un riesgo en ello. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en las relaciones familiares en el contexto de las celebridades. A menudo las familias de los artistas se ven envueltas en sus vidas profesionales y personales. Y cuando hay un rompimiento, las relaciones familiares también pueden verse afectadas. Que Guldem se muestre abierta a recibir a Demet sugiere un nivel de madurez y un deseo de mantener las cosas en un plano de cordialidad, independientemente de la relación sentimental que haya existido entre Can y Demet. En resumen, esta invitación de Guldem Yaman a Demet Özdemir es un enigma apasionante. Podría ser un intento de reconciliación, un gesto de respeto, una estrategia de relaciones públicas, o una combinación de todo ello. Lo que sí es seguro es que este movimiento ha puesto los focos sobre la madre de Can Yaman, demostrando que ella, aunque no sea la protagonista principal de las series, tiene un papel crucial en la narrativa de la vida de su hijo. Y nosotros desde aquí seguiremos analizando cada detalle, cada pista, para intentar desentrañar qué trama Guldem. Hemos explorado varias hipótesis, desde la más romántica hasta la más calculada, y todas tienen su dosis de verdad. La verdad es que en el mundo de las celebridades, las motivaciones rara vez son únicas y simples. Siempre hay capas, siempre hay algo más allá de lo que vemos a simple vista. Y es precisamente esa complejidad lo que hace que sigamos fascinados por estas historias. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante. Me encanta poder compartir estas investigaciones con ustedes y ver cómo vamos construyendo juntos una imagen más completa de lo que sucede detrás de cámaras. Ahora, me gustaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que trama Guldem? ¿Creen en una posible reconciliación entre Khan y Demet? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no duden en dejar un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que YouTube nos recomiende a más personas que disfrutan de este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que son fans de Khan Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente amantes de los chismes y los misterios del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.